Yo me llamo Alfonso, aunque en mi pueblo todos me conocen como Foncho. Soy de Acayucán, Veracruz, un pueblo caluroso y tranquilo, donde la gente se conoce de toda la vida, y donde uno cree que las cosas malas solo les pasan a otros. Nunca fui alguien especial. Trabajaba en lo que sé hacer desde joven, que es el negocio del ganado. Comprar, vender, tratar con rancheros, madrugar, andar en caminos de tierra con el sol pegando duro en la espalda. Esa era mi vida y me gustaba así. Tenía mi rancho, mi familia, mis animales y un socio de trabajo al que yo consideraba casi un hermano. Se llamaba Gregorio, aunque todos lo llamábamos Goyo. Goyo Tejeda. Lo conocí hace muchos años en una feria ganadera y desde entonces hicimos negocios juntos. Nunca, ni en el peor de mis sueños, imaginé que ese hombre me iba a hacer lo que me hizo. Todo empezó cuando cerramos un trato grande. Fue una venta de ganado a un comprador de Tabasco, una operación que nos tomó meses preparar y que dejó una cantidad de dinero considerable. Yo confié en Goyo para manejar los documentos y el dinero, porque siempre había sido así entre nosotros. Él era más listo para los papeles y yo era más listo para el trato con los animales. Esa división siempre funcionó. Pero esta vez algo salió distinto, aunque yo no lo supe hasta mucho después, cuando ya era demasiado tarde. Un día llegaron a mi casa dos personas con papeles oficiales. Me dijeron que había una denuncia en mi contra por fraude, que yo había firmado documentos falsos, que había engañado al comprador de Tabasco, que el dinero de la operación había desaparecido y que todo apuntaba a mí. Me quedé helado, no podía creerlo. Fui a buscar a Goyo y no lo encontré en ninguna parte. Su teléfono no contestaba, su casa estaba cerrada, nadie sabía nada de él. Y entonces empecé a entender lo que había pasado, pero ya no había nada que pudiera hacer. Me llevaron detenido. Pasé 6 meses encerrado esperando que la verdad saliera a la luz. Pero la verdad no sale sola cuando alguien la entierra bien profundo con papeles firmados y testigos comprados. 6 meses en ese lugar son una eternidad. Uno piensa, uno recuerda, uno repasa cada momento buscando la señal que se perdió. Y mientras yo estaba adentro, mi rancho se fue quedando solo. Los animales se murieron de uno en uno porque no había quien los cuidara. Mi esposa aguantó un tiempo, pero la presión, la vergüenza y la falta de dinero la quebraron. Un día me mandó decir con mi tío que ella se iba con los niños a casa de su mamá y que no sabía cuándo iba a regresar. Ese día fue el peor de todos, peor que el primer día encerrado, peor que cualquier cosa que yo hubiera sentido antes. Cuando salí libre, no salí aliviado. Salí vacío y con una rabia por dentro que no tenía a dónde ir. Llegué a Acayucán y no había nada que fuera mío. El rancho estaba abandonado, los corrales vacíos, la casa cerrada con candado. Me quedé en casa de mi tío, que era lo único que me quedaba. Y lo peor de todo era saber que Goyo Tejeda andaba por ahí como si nada. Mi tío me dijo que lo había visto en el mercado, que andaba bien vestido, que seguía en el negocio, que incluso tenía gente nueva con quien trabajar. Eso me quemaba por dentro de una manera que no sé cómo explicar. Era como tener lumbre viva en el pecho y no poder apagarla. Pasaron semanas en las que yo casi no dormía. Me levantaba de madrugada con el corazón acelerado, me sentaba en el patio de mi tío y me quedaba viendo la oscuridad. Mi tío me veía así y no decía nada al principio, pero una noche se sentó conmigo y me preguntó directamente qué era lo que yo quería. Yo le dije que quería que Goyo pagara lo que había hecho, que quería que la vida le cobrara todo lo que a mí me había quitado. Mi tío me miró un momento en silencio, y luego dijo que él conocía a alguien que podía ayudarme, pero que yo tenía que estar muy seguro de lo que pedía, porque ese tipo de ayuda no era como ir al médico o al abogado, que eso era diferente, que eso tenía un precio que no siempre se pagaba con dinero. Yo no le pregunté más esa noche. Pero 2 días después le dije que sí, que me llevara. Y mi tío no discutió. Al día siguiente salimos muy temprano en su camioneta rumbo a las afueras del pueblo, tomando caminos que yo no conocía, metiéndonos entre cerros y vegetación tupida, cerca de la zona de Catemaco, donde la gente sabe que hay cosas que no se explican con palabras normales.
Catemaco tiene fama de mucho tiempo atrás. La gente de por allá vive con eso de manera natural, como quien vive cerca de un río peligroso y aprende a respetarlo sin dejar de usarlo. Llegamos a un lugar alejado de todo. Una casa pequeña entre árboles, con plantas por todos lados, algunas colgadas en la entrada, otras en macetas de barro, muchas que yo no sabía ni cómo se llamaban. Olía raro, a algo que no era desagradable pero que ponía los sentidos alerta, como cuando uno siente que está entrando a un lugar donde las reglas son distintas. Mi tío tocó y esperamos. Tardó varios minutos en abrirse la puerta, y cuando se abrió apareció un hombre viejo, muy viejo, de estatura baja, con ojos que parecían ver más de lo que uno mostraba. Se llamaba Segoviano, solo Segoviano. Nadie le decía don ni nada, solo Segoviano, y ese nombre ya cargaba un peso propio. Mi tío habló primero. Le explicó quién era yo y lo que había pasado. Segoviano me miraba mientras mi tío hablaba, pero no me miraba a los ojos todo el tiempo. Me miraba de otra manera, como si estuviera leyendo algo que estaba por encima de mí o alrededor de mí, algo que yo no podía ver. Cuando mi tío terminó, Segoviano me hizo pasar solo. Me hizo sentar frente a él en una mesita de madera y me dijo que me escuchaba. Yo repetí mi historia con mis propias palabras y él escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó callado un buen rato. Luego me dijo algo que no olvidé nunca. Me dijo que lo que yo pedía era posible, pero que yo tenía que entender una cosa antes de que él aceptara hacer cualquier trabajo. Me dijo que cuando uno pide que se abra una puerta de ese tipo, la puerta no distingue entre quién la abre y quién la llama. Que del otro lado hay cosas que obedecen, sí, pero que también observan, que también aprenden, que también se encariñan con quien les da entrada, y que esas cosas no se van solas cuando el trabajo está hecho. Me preguntó si yo entendía eso. Le dije que sí, aunque en ese momento no entendía del todo lo que me estaba diciendo. Uno cree que entiende y no entiende. Eso lo aprendí después, de la peor manera. Segoviano aceptó hacer el trabajo. Me pidió algunas cosas personales de Goyo Tejeda, cosas que yo pudiera conseguir sin levantar sospechas. También me pidió dinero, no una cantidad imposible, pero sí significativa para mí, en ese momento en que no tenía casi nada. Mi tío me ayudó con eso. Dejé lo que me pidieron y Segoviano me dijo que regresara en 3 semanas, que no preguntara nada antes de ese tiempo, que me fuera y viviera normal. Esas 3 semanas fueron extrañas. Yo intentaba vivir normal como me había dicho, pero algo en el ambiente se sentía diferente, como si el aire tuviera más peso. Dormía mejor que antes, pero soñaba cosas raras, imágenes que no tenían sentido, lugares que no reconocía, voces que hablaban en un tono que yo no podía descifrar, pero que no me asustaban, solo me dejaban con una sensación rara al despertar. Cuando pasaron las 3 semanas empezaron las noticias. Primero me llegó el rumor de que unos socios de Goyo lo habían demandado por un problema de documentos. Luego me dijeron que su esposa lo había dejado y se había ido con los hijos. Y luego, un martes en la mañana me enteré de que había tenido un accidente en la carretera. No fue algo que le quitara la vida, pero sí le dejó una lesión en la pierna que lo obligó a caminar con bastón para siempre. Cada noticia llegaba separada, con días de diferencia, como si alguien las fuera entregando una por una para que yo las sintiera bien. Al principio sentí algo que quizás era alivio, o quizás era satisfacción. No sé bien cómo llamarle. Pensé que las cosas se habían acomodado, que cada quien había recibido lo que merecía. Pero esa sensación no duró. Duró quizás un par de meses, y luego empezó otra cosa. Una cosa que no esperaba y que nadie me había preparado para recibir. Empezaron las noches malas. No eran pesadillas normales de esas que uno tiene cuando está estresado o come pesado. Eran otra cosa. Me despertaba a las 3 o 4 de la mañana con una sensación de que había alguien en el cuarto. No veía nada, no escuchaba nada, pero lo sentía. Una presencia, como cuando uno entra a un lugar oscuro y sabe que no está solo aunque no haya nadie a la vista. Al principio me decía que era el estrés, que era todo lo que había vivido, que el cuerpo y la mente a veces juegan esas cosas. Pero la sensación no se iba, se quedaba.
y con las semanas se fue haciendo más fuerte. Empecé a escuchar cosas, un roce en la pared, pasos en el techo que no correspondían a ningún animal. Una sola vez que ojalá no hubiera pasado, me desperté y vi en la esquina del cuarto una figura oscura, sin forma definida, sin cara, pero con una presencia tan densa que se me cortó la respiración. Duró apenas unos segundos y desapareció. Pero esos segundos se me quedaron grabados en el cuerpo de una manera que no se me ha ido. Fui a ver a Segoviano. Le conté todo. Y él no se sorprendió. Me miró con esos ojos suyos que siempre parecían saber más de lo que uno decía, y me explicó lo que estaba pasando con palabras tranquilas pero que me helaron por dentro. Me dijo que la entidad que él había llamado para hacer el trabajo había cumplido, sí, pero que en el proceso se había fijado en mí, que yo era el punto de entrada, el que había pedido, el que tenía más energía en ese asunto, y que esas cosas se quedan con quien más las alimentó, aunque sea sin querer. Me dijo que había que cerrar la puerta, pero que cerrarla iba a ser más difícil que abrirla, que iba a requerir un trabajo más fuerte, más largo, y que había un riesgo real en hacerlo. No le pregunté qué tipo de riesgo. Creo que en el fondo no quería saber. Solo le dije que hiciera lo que tuviera que hacer. Lo que siguió fueron varios días de un proceso que no voy a describir en detalle, porque ni yo lo entiendo del todo, y porque hay partes que prefiero no revivir con palabras. Segoviano trabajó de noche, con cosas que yo no reconocía, con sonidos que salían de su garganta en un idioma que no era español ni ninguna lengua que yo haya escuchado antes o después. Yo estaba presente, pero me pidió que no hablara ni me moviera sin que él me lo indicara. Hubo un momento, el segundo o tercer día, en que sentí algo que solo puedo describir como un jalón, como si algo intentara agarrarme desde adentro y llevarse una parte de mí. Duró muy poco, pero fue lo más aterrador que he sentido en mi vida, y he sentido cosas muy aterradoras. Segoviano me dijo cuando terminó que había logrado atrancar la puerta, que era lo más que podía hacer, que cerrarla del todo estaba fuera de su alcance porque la entidad ya se había acomodado demasiado. Me dijo que podía vivir con eso, que la mayoría de las noches iban a ser normales, pero que una vez al año, en una fecha específica que él me dio, yo tenía que hacer una ofrenda. No una cosa complicada, pero sí una cosa precisa, con elementos exactos, en el orden exacto, sin saltarme nada. Me explicó todo, y yo lo aprendí de memoria porque entendí que eso no era algo que uno pudiera olvidar. Han pasado 9 años desde aquella noche. 9 años en que yo he cumplido puntual con lo que Segoviano me enseñó. Y en esos 9 años las cosas han sido manejables. Las noches malas siguen apareciendo de vez en cuando, no todas las semanas, pero sí con suficiente frecuencia para recordarme que aquello no se ha ido del todo. La figura de la esquina no ha vuelto a aparecer tan clara como aquella vez, pero a veces, justo antes de quedarme dormido, siento ese peso en el ambiente, esa sensación de no estar solo, y tengo que respirar hondo y decirme que está bajo control. He rehecho parte de mi vida, tengo algo de trabajo, no como antes, pero suficiente para vivir. Mis hijos crecieron, y aunque la relación con ellos no es la misma de antes de todo esto, al menos existen. A Goyo Tejeda no lo he vuelto a ver de cerca. Sé que anda por ahí, que su vida nunca volvió a ser lo que era, que el bastón lo acompaña a todas partes. A veces pienso en él, y ya no siento la rabia de antes. Siento otra cosa más parecida al cansancio. Pero lo que más me pesa ahora no es el pasado, es el futuro. Segoviano tiene ya muchos años. La última vez que lo visité lo encontré más delgado, más lento, con una voz que ya no tiene la fuerza de antes. Me tomó la mano al despedirme y me dijo algo que no me ha dejado dormir bien desde entonces. Me dijo que él ya no sabe cuánto tiempo más va a estar en este mundo, y que cuando él falte, no sabe si hay alguien más con el conocimiento suficiente para mantener esa puerta atrancada. Que lo que él sabe es de un tipo que no se aprende en libros, ni se pasa fácilmente de una persona a otra. Que hay cosas que se llevan consigo. Me fui de su casa ese día caminando despacio, sintiendo el peso de esas palabras en los hombros. Porque yo sé lo que significa lo que me dijo. Significa que el día que Segoviano se vaya, yo me voy a quedar solo frente a algo que no entiendo.
sin nadie que sepa cómo manejarlo, sin llave para una puerta que no termina de cerrarse. Todas las noches antes de dormir pienso en eso. Me acuesto, apago la luz, y en ese momento entre el silencio y el sueño, cuando el cuarto se queda completamente oscuro, vuelvo a sentir ese peso en el aire. Y me pregunto si esta noche va a ser una de las noches tranquilas, o si va a ser una de las otras. Hasta ahora siempre ha amanecido, pero hay algo en esa oscuridad de cada noche que me recuerda que lo que abrí hace 9 años sigue abierto, que lo que llamé sigue aquí, y que el día en que Segoviano ya no esté, no voy a tener a nadie más a quien llamar. Esa noche no fue la primera vez que el miedo me quitó el sueño en el pital, pero sí fue la primera vez que entendí que vivía con alguien que no era del todo lo que parecía. Me llamo Genaro, soy de la Sierra de Puebla, y lo que voy a contarles no es un cuento. Es lo que viví siendo niño, y es algo que todavía hoy, de adulto y lejos de ese lugar, me sigue siguiendo en los sueños. El pital no aparece en ningún mapa. Eso se lo escuché decir a un maestro que llegó una vez al pueblo de abajo, cuando intentó ubicarlo en uno de esos mapas plastificados que colgaban en las aulas. Lo buscó con el dedo, lo buscó de nuevo, y al final solo se encogió de hombros. Para llegar ahí desde la carretera principal, había que meterse por un camino de tierra que cruzaba 2 ríos. Subía por la ladera de un cerro pelado y luego se perdía entre la espesura de la sierra. 2 horas si el tiempo acompañaba, 4 o más si había llovido. Y en esa zona llueve mucho, cuando el agua caía con ganas. El camino se convertía en un lodazal resbaladizo, de ese lodo suave y traicionero que se pega a las ruedas y no las suelta. Había temporadas en que estábamos completamente solos, sin posibilidad de que entrara o saliera nadie, sin teléfono, sin radio que funcionara bien, solo la sierra, el viento entre los árboles y el ruido de los animales. Mis papás se fueron al norte cuando yo tenía 5 años. No fue una despedida dramática, al menos no lo recuerdo así. Recuerdo la camioneta alejándose por el camino de tierra. Recuerdo a mi abuela agarrándome de la mano. Y recuerdo que no lloré porque no entendía bien qué estaba pasando. Con el tiempo entendí que se habían ido a buscar dinero, que allá arriba había trabajo, que pronto me mandarían traer. Ese pronto duró años. Crecí en el pital, bajo el techo de mis abuelos, en una casa de bloc sin pintar con piso de cemento frío y ventanas pequeñas que dejaban entrar muy poca luz. Mi abuelo se llamaba Hilario. Don Hilario, como le decían todos, aunque nadie le decía ese nombre con confianza ni con cariño. Se lo decían como se le dice algo a alguien que hay que respetar sin cuestionarlo. Era un hombre de estatura baja, delgado, pero con una dureza en el cuerpo que no se veía mucho en los viejos del pueblo. Sus manos eran de cuero, sus brazos tenían venas que sobresalían como raíces, y sus ojos eran de un color oscuro muy particular, casi sin brillo, como los ojos de alguien que ha decidido no mostrar nada. Nunca lo vi reírse de verdad. Sonreía a veces, pero era una sonrisa breve, controlada, como si hasta eso le costara permitírselo. Mi abuela, doña Petra, era una mujer buena, de eso estoy seguro, pero vivía en función de él. Le tenía listo el café antes de que amaneciera, le guardaba silencio cuando él no hablaba, le respondía con pocas palabras cuando él preguntaba algo, y jamás lo contradecía delante de nadie, ni delante de mí que era solo un niño. Había algo en la forma en que ella lo miraba que no era admiración, era otra cosa, algo más parecido al cuidado que se le tiene a una olla hirviendo, ese cuidado de no acercarse demasiado para no quemarse. La vida ahí era dura desde temprano. Las 5 de la mañana eran la hora de levantarse, y a esa hora en la sierra el frío muerde. No es el frío seco de otras partes. Es un frío húmedo que se mete por las costuras de la ropa, que te encuentra aunque te pongas capas. Me levantaba en la oscuridad, me amarraba las botas a tientas y salía a hacer las tareas. Ordeñar las vacas era lo primero, luego revisar los becerros, ver que estuvieran bien encerrados, que ninguno hubiera forzado el cerco durante la noche. Después los cerdos. Los cerdos eran lo que más me pesaba. Su olor, su ruido,
esa manera que tienen de empujarse y gruñir sin parar. Los detestaba profundamente, aunque nunca lo dije porque en ese rancho uno no decía lo que sentía, uno hacía lo que tocaba y ya. Las noches en el Pital eran de un tipo de oscuridad que la gente de ciudad no conoce. No hay postes de luz, no hay ventanas iluminadas de vecinos, no hay nada. Cuando la luna no salía, el negro era total, absoluto, del tipo que te hace perder la noción de dónde terminas tú y dónde empieza el mundo. Yo aprendí a moverme con linterna desde muy chico, y aprendí también a no salir si no era necesario, porque en esa oscuridad uno se desorientaba fácil, y el monte estaba muy cerca de la casa. La noche que cambió todo, llegó después de varios días de lluvia continua. Una de esas temporadas largas en que el cielo no para, en que el piso del rancho se vuelve una sopa de lodo y los animales están inquietos e irritables. Yo me había dormido temprano porque el día había sido pesado y el frío cansa, pero me desperté de madrugada con la boca seca, con esa sed que se siente cuando uno ha dormido con la boca abierta por el frío. Me levanté despacio, sin hacer ruido porque en esa casa uno aprendía a no hacer ruido de noche, y caminé hacia la cocina para tomar agua. Fue al cruzar la cocina que vi la puerta del patio. Estaba entreabierta, solo un poco, lo suficiente para que entrara el aire húmedo de afuera y moviera el plástico que colgaba a un lado. Eso era raro. Mi abuela siempre cerraba todo antes de dormir. Era un hábito que ella tenía y que nunca rompía. Me quedé parado un momento, con el vaso de agua en la mano, mirando esa puerta como si fuera a decirme algo. Y entonces me acerqué. No sé por qué lo hice. Tal vez por curiosidad. Tal vez porque a los niños nos cuesta ignorar las cosas que están fuera de lugar. Me asomé por la abertura y lo vi. Hilario estaba sentado en el tronco grueso que usábamos para partir leña. Estaba sentado ahí, en el patio, en medio de la noche, sin lámpara, sin sombrero, sin nada. Estaba inmóvil. No se movía para nada, ni siquiera con ese pequeño movimiento que hace el cuerpo cuando respira. Estaba mirando hacia el monte, hacia la pared oscura de árboles que empezaba a unos 20 metros de la barda. Lo miraba con una fijeza que me erizó la piel de inmediato, porque no era la mirada de alguien que está pensando o que está admirando algo. Era la mirada de alguien que está viendo algo que los demás no pueden ver. Me quedé helado en la puerta. No entré, no retrocedí, no dije nada. Solo lo observé durante lo que me parecieron varios minutos, aunque quizás fueron solo segundos porque el miedo distorsiona el tiempo. Y entonces noté algo que todavía hoy me cuesta explicar con palabras sin que suene exagerado. La espalda de mi abuelo se veía diferente. Don Hilario era un hombre chaparrito y delgado. Eso yo lo sabía. Lo había visto todos los días de mi vida. Pero en ese momento, sentado en ese tronco, su espalda se veía ancha, voluminosa, como si debajo de su camisa hubiera algo más, como si su silueta no fuera la de siempre. La luz de la luna caía en el patio de manera dispareja, y yo pensé que tal vez era eso, que era la luz jugándome un truco. Me lo repetí varias veces mientras lo miraba. Era la luz, era la sombra, era que yo todavía tenía sueño. Entonces él se levantó, y no se levantó como se levantan los viejos. Mi abuelo tenía más de 60 años y en el día, cuando se paraba de una silla o del suelo, siempre había un quejido, un acomodo lento de las piernas, ese proceso visible que tiene el cuerpo cuando los huesos ya llevan años de trabajo. Eso yo lo conocía. Lo había visto cientos de veces, pero esa noche se levantó de golpe, con una rapidez que no le correspondía, con la soltura de alguien joven, de alguien cuyo cuerpo no conoce el cansancio. Se paró derecho, sin dudar, sin acomodarse nada, y empezó a caminar directo hacia el monte, sin voltear, sin detenerse, sin machete, sin linterna, sin nada, y se metió entre los árboles. Yo me quedé en la puerta del patio viéndolo desaparecer en esa oscuridad, y tardé un buen rato en poder moverme. Cuando por fin reaccioné, retrocedí despacio, cerré la puerta con mucho cuidado, y me fui a mi cuarto. No dormí. Me quedé acostado con los ojos abiertos hasta que el cielo empezó a aclarar, escuchando cada ruido del rancho, cada crujido de la madera, cada vez que el viento movía las láminas del techo,
y en algún momento, antes de que amaneciera del todo, escuché sus pasos en el patio, el ruido de las botas sobre el cemento mojado, y luego el chirrido de la puerta de su cuarto. Al día siguiente él estuvo en el desayuno como siempre. Tomó su café. Le dijo a mi abuela que los cercados del potrero necesitaban revisión. Me mandó a limpiar la pocilga de los cerdos. Todo igual que cualquier otra mañana, como si nada hubiera pasado, como si él no se hubiera metido al monte de noche sin ninguna explicación posible. No le dije nada. A él no. A mi abuela tampoco. Guardé eso dentro de mí y durante varios días me convencí de que había soñado, de que la sed y el frío me habían jugado una mala pasada. Pero no podía dejar de pensar en esa espalda que se veía diferente, en esa manera de levantarse que no era la suya, en la facilidad con que se había internado en un monte, que de noche es una trampa, lleno de nauyacas, lleno de culebras coralillo, lleno de pozos sin borde que nadie ha señalado con nada. Pasaron semanas antes de que volviera a pasar algo, semanas normales, de trabajo, de frío, de silencio. Hilario roncaba por las noches. Yo podía escucharlo desde mi cuarto, y ese ronquido se convirtió en algo que buscaba escuchar antes de dormirme, como una confirmación de que todo estaba en su lugar. Mientras roncaba, yo podía cerrar los ojos con algo más de calma. Pero llegó una noche en que no escuché nada, y luego otra, y otra más. 3 noches seguidas en que el cuarto de mis abuelos estaba en silencio del lado en que dormía él. La primera de esas noches me quedé quieto y no me moví. La segunda me levanté hasta la puerta de la cocina, y desde ahí miré el patio sin asomarme del todo. No vi nada. La tercera noche no pude resistirlo, y volví a asomarme. Y ahí estaba, de nuevo en el mismo tronco. De nuevo con esa postura rígida y esa mirada fija hacia el monte, y de nuevo esa espalda que no era la suya. Esa noche lo observé más tiempo, lo suficiente para notar que su cabeza se movía muy despacio, muy lentamente, siguiendo algo, siguiendo alguna cosa que se movía entre los árboles, algo que yo no podía ver desde donde estaba, y entonces él se paró de nuevo y se metió al monte de nuevo, con esa misma agilidad que no tenía explicación, y yo volví a cerrar la puerta, y volví a quedarme acostado con los ojos abiertos hasta el amanecer. Después de esas 3 noches empecé a notar otras cosas. Los perros del rancho, que normalmente eran ruidosos y andaban por todos lados, se quedaban quietos durante esas temporadas. No ladraban, no corrían, no pedían comida con el entusiasmo de siempre. Se escondían. Literalmente buscaban el rincón más alejado de la casa y ahí se quedaban, hechos un ovillo, sin querer moverse. Los había visto asustarse antes, cuando había una serpiente cerca o cuando llegaba algún animal del monte, pero eso era diferente. Eso era terror quieto, del tipo que no mueve ni hace ruido porque sabe que moverse o hacer ruido es peor. Los caballos eran otra cosa. Por las noches, en esas temporadas de 3 o 4 días, golpeaban la caballeriza. Los escuchaba desde mi cuarto, ese golpe sordo y repetido de los cascos contra la madera, el resoplido nervioso, el ruido de los cuerpos moviéndose sin espacio, y lo que más me desconcertaba era que ese ruido paraba de golpe cuando Hilario pasaba cerca, no gradualmente, no poco a poco, de golpe, como si su presencia los apagara, como si al sentirlo cerca, lo que sentían fuera tan grande que ya ni el miedo les quedaba. Y después de esas noches mi abuelo cambiaba, no de manera que cualquiera lo notara, pero yo sí lo notaba porque vivía con él, y lo miraba todos los días. Después de esas salidas estaba diferente, más activo, más fuerte, con una energía que no cuadraba con su edad. Lo vi una mañana cargar un bulto de semilla que pesaba 50 kilos. Cargarlo solo y sin esfuerzo visible, subirlo al hombro y llevarlo hasta el granero como si fuera un costal vacío. Lo vi hacer eso y tuve que voltear a otro lado porque algo en esa imagen me revolvía el estómago. Un hombre de más de 60 años no carga 50 kilos así. No camina así. No tiene esa cara de después de haber dormido bien y descansado cuando en realidad no durmió en toda la noche. Nunca le pregunté nada. No a él, no a mi abuela, no a nadie del rancho.
Aprendí a vivir con ese peso callado, con esa cosa sin nombre que rondaba las noches de El Pital, y cuando por fin me fui de ahí, cuando mis papás me mandaron traer después de años, subí a esa camioneta con todo lo que tenía, que no era mucho, y no volteé a ver cuando el rancho quedó atrás. Pero hay noches, incluso ahora, en que me despierto sin saber por qué, y lo primero que pienso es en ese patio oscuro, en ese tronco, en esa espalda que no era la suya, y en la manera en que los árboles se lo tragaron sin hacer ningún ruido.